Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura del Caldero de la Bruja. Después del video que subí hace un par de semanas sobre mi ranking de mundos de los Sims 3, les dejé una encuesta para que ustedes decidieran sobre la próxima serie de videos serios, entre comillas, del canal, que, como les prometí, estarían enmarcados en la sección del canal de mi experiencia con. De las dos opciones que puse en esa encuesta, ganó claramente mi experiencia con el bullying y la discriminación por sobre mi experiencia con una relación tóxica. Pero para los que votaron la segunda opción, no se preocupen porque en algún momento va a salir esa opción, pero de momento toca hacerle caso a la clara tendencia que mostraron esos 35 votos que tuvo la encuesta y empezar esta nueva serie de videos que, si todo sale como lo planeo, también va a constar de 3 partes, pero eso ya lo vamos a ver. Antes de dejarles la introducción y de pasar a hablar de todo el contenido serio, les voy a dejar un anuncio de vital importancia. Ahora tengo Instagram del canal. ¡Sí! ¡Qué importante! Para aumentar las redes sociales que voy a usar con este canal y la repercusión de mi contenido, decidí hacer un Instagram del canal para no tener que usar el mío porque, como ya saben, no muestro mi rostro y no tengo pensado hacerlo pronto. A partir de ahora, los enlaces de mi cuenta de Twitter y de Instagram van a estar en la descripción para que todos ustedes puedan seguirme en esas redes si así lo desean. Lamento ser pesada y alargarme demasiado antes de dejar la introducción, pero nuevamente voy a tener que hacer una debida advertencia de contenido, ya que en este video se van a estar tratando temas más allá del bullying y la discriminación, que ya de por sí son temas bastante duros de hablar, y se van a tratar temas relacionados a la salud mental como los trastornos de agresividad, la depresión, los perfiles de las personas que participan en situaciones de bullying, la mala praxis de parte de maestros, entre otras cosas. Si sos una persona que puede verse negativamente afectada por estos temas, te recomiendo que no veas este video o que, si lo vas a ver, que sea con otra persona, ya que no es mi intención que mi contenido dañe a nadie. También quiero usar esta advertencia para aclarar que es posible que use chistes o memes para bajar la tensión sobre el tema que estoy tratando, pero que ninguno de estos chistes los hago con el fin de burlarme de las víctimas o del tema que estoy tratando, sino para evitar que este video se haga más pesado de lo que ya sabemos que va a ser. Bueno, ahora sí, los dejo con el dichoso video. Al igual que como lo hice en mi primera serie de videos, voy a dividir este video en partes para ir tratando diferentes temáticas de forma ordenada y para que mi experiencia quede contada de forma ordenada. Aunque no voy a hacer tanto énfasis en la cronología porque ya la establecí en la serie de videos de mi experiencia con el Asperger, sobre todo la parte 1 y 2, y seguro muchos de ustedes ya vieron esa serie, aunque si no lo hicieron les enlazo la primera parte de las tarjetitas para que sí puedan verla. Hola, esta grabación es una grabación que hice mientras trataba de editar el video y que tengo que hacer aparte porque para no aclararlo múltiples veces a medida que avanza el video. En este video se van a notar mucho mis problemas de respiración. Van a notar que yo parece que me estoy ahogando mientras les hablo, mientras leo el guión en parte. Y la verdad es que lo siento por eso, pero no lo pude evitar. Perdón, en serio perdón, pero no lo pude evitar. Bueno, ahora sí podemos proseguir con la primera parte del video. Parte 1. ¿Qué es el bullying? No puedo empezar a hablar de mi experiencia con el bullying sin antes definir lo que es el bullying. Y sé que puede parecer muy obvio, pero este tema tiene muchas aristas y dar una definición básica no va a ser suficiente para entender lo que voy a decir y a establecer en esta serie de videos. Esta vez la parte de definir qué es lo que voy a hablar va a ser fundamental para la parte de concientizar, por lo que esta parte va a ser larga y cargada de muchos conceptos asociados a psicología y a psiquiatría. Como hice en mi primera serie de videos, voy a dejar en la descripción una sección escrita con las fuentes para que ustedes vean de dónde saqué la información y puedan leer de forma ordenada y completa todo lo que les voy a ir mencionando ahora. Para empezar, tengo que dar una definición básica de qué es el bullying para responder a la pregunta que establecí al principio y la cual es la siguiente. Es una definición que saqué en base a juntar las definiciones de todos los sitios que consulté y este es el resultado. El bullying es una forma de acoso escolar que se mantiene durante el tiempo, sosteniéndose de forma sistemática que se da de uno o varios agresores a una o varias víctimas. Bien, a partir de esta definición es que parte la siguiente pregunta. ¿De qué forma él o los hostigadores acosan y maltratan a la o las víctimas? Bueno,
Bueno, lo cierto es que existen muchos tipos de bullying diferentes que pueden darse a la misma vez y que pueden ser iniciados por los mismos motivos o por motivos diferentes, aunque de forma general se dividen los tipos de bullying en los siguientes tipos. Bullying físico. Esto implica claramente una agresión directa, con golpes, patadas, empujones, golpes con objetos, etcétera, etcétera, etcétera. También puede implicar daños materiales en el caso de que las víctimas sufran de robos o de ruptura de materiales escolares. Ese tipo de bullying más fácil de ver. Sin embargo, la mayoría de los casos de bullying no suelen empezar así. No suele pasar así. Suele haber un aumento gradual en la agresividad y la gravedad de las formas de ejercer violencia, pero como los casos son tan diversos como las víctimas, sí es posible que empiecen de forma física y directa. Bullying psicológico. Este tipo de bullying no siempre incluye amenazas o agresiones directas, ya que pueden implicar formas indirectas y pasivo-agresivas de violencia, como lo son la intimidación no verbal, como las actitudes o las miradas que son capaces de ejercer intimidación, por ejemplo, la manipulación, los chistes que en realidad son agresiones, etc. Sin embargo, si hay un montón de actitudes de agresión directa y explícita enmarcados en este tipo de bullying, como el chantaje, las amenazas y la persecución. Este tipo de bullying, aunque es muy común, es muy difícil de detectar y de denunciar, porque para empezar es muy difícil que los profesores noten que está ahí o que le den la debida importancia. El típico son cosas de niños. También es el tipo de bullying que más secuelas deja, ya que le permite al o a los agresores mantener un estado latente de amenaza, incluso si hay figuras de autoridad cerca, reforzando en la víctima el sentimiento de indefensión, vulnerabilidad y de ser capaz de percibir que vendrá una agresión peor después. Imagínense lo que todo esto le puede generar a una víctima, o sea, con las situaciones que acabo de describir. Se puede tardar años para sanar este tipo de heridas y a veces ni con eso. Antes de pasar a hablar del siguiente tipo de bullying del que voy a hablar, voy a detenerme para decir que muchos de los sitios que visité consideran de forma separada un tipo de bullying conocido como bullying verbal, pero que yo no lo voy a considerar así, dado que las acciones enmarcadas en este tipo de bullying pueden bien formar parte del bullying psicológico o bien formar parte del siguiente tipo de bullying que voy a mencionar a continuación. Las acciones enmarcadas o lo que sería bullying verbal consisten en acciones no corporales con el fin de discriminar, desde difundir rumores, poner apodos, hacer chistes insultantes, como lo dije anteriormente, y directamente señalar y burlarse de la víctima bajo cualquier motivo. ¿Y por qué considero que este tipo de bullying no debería considerarse de forma separada entre el tipo que mencioné antes y el tipo que voy a mencionar ahora? Bueno, les voy a mencionar el tipo de bullying que voy a hablar a continuación. Bullying social. Aunque podemos considerar este tipo de bullying como una forma psicológica de ejercer bullying, lo cierto es que sí se puede considerar de forma separada, porque este tipo de bullying busca de forma específica aislar a la víctima del resto del grupo. Puede darse de forma directa mediante la exclusión directa propiamente dicha, la prohibición a la víctima de participar de actividades grupales o de sacarlos de grupos de estudio, o también puede darse de forma indirecta mediante la acción de ignorar a la víctima, actuar como si fuera un objeto o intentar hacer ver que no está ahí. Y acá es donde entran como partícipes los estudiantes que no se enmarcan ni en el perfil del agresor ni en el perfil del agredido, ya que este tipo de bullying es el que suelen usar los acosadores para evitar que el grupo intente ayudar a la víctima o defenderla, haciéndole sentir miedo de que si defienden a la víctima puede pasarles lo mismo o peor. El siguiente tipo de bullying que voy a mencionar es el bullying sexual. El bullying sexual puede incluir tanto el acoso y el abuso sexual de forma directa como alusiones a la sexualidad de la o las víctimas y al cuerpo de estas. Es muy común ver esta clase de bullying en casos de bullying iniciados por homofobia o transfobia, ya sea que realmente la víctima sea homosexual o transgénero o que sea un invento de los agresores. En ambos casos sigue sin ser justificable y está mal. Pero esto pasa. De hecho, a mí me pasó que inventaran rumores relacionados a esto, pero de eso vamos a hablar después. Existe otro tipo muy importante de bullying y que es muy común hoy en día, llamado cyberbullying, de que no voy a hablar en esta parte porque es un fenómeno muy específico y es una de las claves para entender lo que voy a contar en la siguiente parte. Ahora que sabemos básicamente cuáles son los tipos de bullying, es cuando tenemos que empezar a definir los roles de cada componente del grupo, sobre todo los de aquellos que no son ni agresores ni agredidos, ya que estos son los más ambiguos y de los que casi no se habla. Aunque estoy segura de que muchos de ustedes comprenden qué es un agresor y qué es una víctima en esta situación, también estoy segura de que muchos de ustedes no ven más allá de estos dos grupos de personas, y eso está bien, pues el rol del resto del grupo es de lo que menos se habla y lo que menos claro está. Y mis fuentes van a poder leer de todas formas sobre los agresores y los agredidos, por mucho que acá vaya a centrarme en el tercer grupo de participantes claramente, que son los espectadores o los testigos. Verán, el bullying es un fenómeno que involucra a todo un grupo de clase de estudiantes.
no solo a las víctimas o a los agresores, sino también los testigos. Según la página de psicodifusión.es, se define a este tercer grupo de personas de la siguiente forma. Se trata de las personas que conocen, observan y o presencian el acoso. Los espectadores pueden actuar de tres modos: ignorando el acoso, animando el acoso o defendiendo a la víctima. Esta página establece que hay varios subgrupos dentro de este grupo de espectadores o testigos, tal cual lo establece la cita anterior. Y esos son: 1. El testigo que apoya. Son todas aquellas personas que no comienzan el acoso, pero que participan en el mismo, activamente ayudando, animando al acosador o alentando a otros testigos para que observen el acoso, presencien las burlas, etc. 2. Testigo que refuerza. Esta figura juega un papel menor en el bullying y no siempre aparece. Todo aquel testigo que presencia el acoso y participa pasivamente, como por ejemplo riéndose de las correspondientes vejaciones. Punto 3. Testigo indiferente. No participa en el bullying, pero lo presencia sin hacer nada activamente, ni se ríe del mismo ni defiende a la víctima, o pasivamente, no lo denuncia. Testigo defensor. Es el testigo que defiende a la víctima frente a los abusos, ya sea activamente auxiliando a la víctima contra su acosador o pasivamente consolando a la víctima tras el acoso o denunciando el acoso a terceras personas. Y acá es donde empiezo a establecer mi punto de vista como víctima de bullying, aunque estoy segura de que muchos de ustedes también lo van a considerar así. Y es el punto de que, sin importar si están amenazados socialmente o si son indiferentes ante el acoso sin realmente contribuir a hacerlo peor, estos testigos pueden considerarse cómplices de la situación, ya que no hacen nada por evitarla o por llamar a la institución a detenerla, ni aportan aunque sea un granito chiquitito de arena para evitar que o las víctimas se ahoguen por sí solas en la situación del bullying. Si bien se debe entender que no todo es tan simple y que hay riesgos por ser un testigo defensor, esto sigue sin cambiar el hecho de que están presenciando cómo se destruye a una persona física y o psicológicamente, y que en muchos casos contribuyen a que esto pase. También hay que considerar que si bien no hablé del perfil del agresor y del agredido porque son temas igualmente extensos y estos perfiles no siempre se cumplen a la perfección, nada de lo que el agresor pueda sufrir, desde violencia doméstica hasta problemas propios de autoestima que le lleven a tomar una actitud así, justifica sus acciones o las hace menos graves. Lo único para lo cual se construye un perfil psicológico y se evalúan los motivos del agresor es para que las medidas que se tomen para evitar el bullying o cortarlo una vez que ya inició sean efectivas y lo corten de raíz. Hay otro tema del cual tampoco se habla mucho cuando se habla de bullying, y es la participación de los maestros y los profesores dentro de este, ya que los profesores pueden en sí mismos ser agresores o parte de un grupo de agresores, así como también pueden ser testigos no defensores, como cuando ignoran a las víctimas y le quitan importancia a la situación, e incluso pueden ser los agredidos. Sí, el bullying puede darse hacia profesores, por muy alocado que esto suene. En esta sección también debería hablar de las repercusiones del bullying, tanto para los agresores como para las víctimas y el resto del grupo. Pero eso lo voy a dejar para la segunda parte junto al tema cyberbullying y mi peor experiencia de bullying, ya que esta sección ya se hizo demasiado larga y mi idea no es abrumarlos con cantidades absurdamente grandes de información que igual pueden buscar en internet o leer después. Así que pasemos a la siguiente parte de este video. Parte 2. Mis primeras experiencias con el bullying, o por qué esta serie de videos se centra más en el bullying que en la discriminación. Con todo lo anterior ya explicado y establecido, es hora de entrar en mi experiencia personal. En la serie de videos de mi experiencia con el Asperger hice mención a varias situaciones de discriminación y bullying que tuve que sufrir, pero en esta primera parte voy a centrarme más que nada en mis primeras experiencias. Sin embargo, voy a aclarar desde ya que voy a hacer más énfasis en el bullying que la discriminación en sí misma, y esto se debe a que la mayor parte de la discriminación y la violencia que sufrí se dio en el entorno escolar, incluyendo a mis compañeros de clase y mis maestros. Y todo eso se enmarca dentro de la definición de bullying, o al menos si nos guiamos de forma rigurosa. Pero que no voy a dejar de darle su debida importancia a situaciones de discriminación fuera de lo que se puede considerar bullying que sufrí. En el año 2001 mencioné la primera parte de mi experiencia con el Asperger, que empecé a sufrir discriminación ya que se me expulsó de un colegio que jamás intentó adaptar los contenidos a alguien que había aprendido demasiado temprano a hacer las cosas que otros niños estaban aprendiendo ese año a hacer, como leer y escribir, y esta fue una de las primeras situaciones marcadas de discriminación que sufrí. No lo considero bullying porque no fue algo sostenido en el tiempo, fue algo puntual que se me expulsara de ese colegio. Si bien es cierto que los errores de esta institución fueron sostenidos en el tiempo, lo cierto es que no llegaron a una situación de bullying real. Además de que en realidad no recuerdo el trato que me daban mis compañeros o si realmente tenía alguno. Así que bueno, no le voy a enmarcar dentro de lo que es bullying. Ese mismo año cambié a otro colegio donde un niño siempre me perseguía. A mí. Me molestaba e incluso intentaba pegarme. Y cuando yo me defendía, era a mí
a quien castigaban. Debido a que las agresiones de este niño fueron sostenidas en el tiempo y se dieron de varias formas, voy a considerar esto como la primera experiencia de bullying que sufrí, aunque el resto del grupo no haya estado involucrado. Solo era puntualmente este niño. En el año 2004 fui expulsada de uno de los tantos colegios a los que asistí tras reiteradas protestas de los padres pidiendo a las autoridades del colegio que me expulsaran. Los motivos iban desde mi conducta rara hasta creer que yo era una mala influencia para sus hijos, los que, por cierto, también me maltrataban ya que me aislaban y no se esforzaban en entender. Podrán ver la ironía en pensar que yo era una mala influencia. Incluso hasta que se me acusara de estar poseída por un demonio. Sí, a ese nivel llegamos. Esas peticiones de expulsión vinieron con cartas firmadas y protestas explícitas, y creo que ni tengo que mencionar que, como parte del aislamiento, en los recreos jugaba sola y no se me invitaba a ningún cumpleaños. Cuando fui expulsada de este colegio, muchos otros colegios durante ese mismo año, donde mi madre esperaba que alguno me admitiera, pero al ver el expediente y hacer evaluada por los psicólogos de dichos colegios, todos los resultados quedaban en un rechazo absoluto, ya que nadie se quería hacer cargo de una niña con problemas. Sí, así fueron las cosas. Esto llegó al punto de que fui rechazada incluso en una escuela pública, que según los principios de la educación pública de Uruguay, que son laica, gratuita y obligatoria, no se puede hacer. Me rechazaron en una escuela pública cuando la ley lo prohíbe explícitamente. Aunque, para ser justos, aunque la ley prohíba rechazo de admisión en escuelas públicas, fui bastante agresivo para con los que iban a ser mis compañeros, ya que realmente no quería ser admitida a ningún colegio. Llegó un punto en el que yo estaba tan harta de visitar colegios y de ser rechazada por todos, que hacía cualquier cosa para que no me admitieran. De hecho, mi madre me mencionó cuando fui a hacer los videos de mi experiencia con el Asperger, que ella recuerda cómo yo le dije que no quería ir a ningún colegio ese año y que lo dije de forma muy determinada a no estar en ningún colegio, y bueno, le hice la vida imposible. Así que eso fue un poco mi culpa. En el año 2006 caí en el peor grupo que pude haber caído a nivel de educación primaria. Este año lo retraté en la parte 2 de mi experiencia con el Asperger cuando tuve que hablar de mi maestra, y ya que en este caso, y solo en este caso, la maestra y la directora tomaron parte activa del bullying que sufrí, ya que la maestra promovía la exclusión, me señalaba por cualquier cosa, no me dejaba hacer mis trabajos en paz e ignoraba cuando mis compañeros me agredían. Esta situación llegó al punto en el que el colegio me prohibió a mí de participar en actividades como educación física o cualquier actividad que fuera tomada después del horario del almuerzo, creo que era. Sí, creo que era a partir del horario del almuerzo, no sé, no me acuerdo. Y no importa, la cuestión es que a partir de determinado horario yo ya no podía ir. Y eso involucraba más que nada educación física. Todo esto se daba por pensar que yo era el problema. Sí, ese nivel de descaro tenía. Y además de prohibirme participar en estas actividades, en ningún momento me dieron el material necesario para poder continuar estudiando estas materias obligatorias sin atrasarme, y cuando una maestra sí lo hizo, que había sido mi maestra del año 2005 y una de las mejores que pude tener, la despidieron de la escuela. Creo que no necesito aclarar que esta exclusión, además de inmoral, también es ilegal, puesto que las autoridades de educación no estaban enteradas de esta situación en su momento. O sea, pasé de año básicamente porque sí, no porque el colegio quisiera que yo pasara de año, claramente. Mis compañeros también me agredieron de muchas formas ese año, no solo de forma verbal, señalando sobre todo mi físico, ya que era una niña obesa en ese momento. Un medicamento promovió que engordara demasiado, aunque no comiera tanto. Este medicamento formó parte de una de las tantas cosas que se hicieron mal conmigo a nivel de psiquiatría. Hay que tener en cuenta que aunque yo ya estaba diagnosticada, los medicamentos que se me dieron no siempre fueron los mejores, y bueno, en eso terminó. Mis intereses atípicos, incluso tratándome inhumana y de monstruo, sí, de monstruo. También se podía ver a mis compañeros susurrar sobre mí y difundir rumores, pero los vigilantes de recreo no le daban importancia. Todo esto, sumado a las actitudes de la maestra y la directora, generaron las primeras repercusiones del bullying. Parte 3. Primeras repercusiones del bullying. Desde el año 2006 hasta el año 2012, no hay situaciones de bullying más grandes o más específicas que contar. Fueron años en los que, si bien mi situación en mis grupos de clase no era la mejor y no estaba del todo integrada, no existía ese acoso sistemático que volví a sufrir en el 2012. Y por eso voy a aprovechar esta parte para contar las primeras repercusiones que tuve al haber sufrido bullying por primera vez. La primera y la más importante fue un deterioro de mi autoestima, que hizo que me encerrara en lo que yo considero mi pequeña burbujita y me negara a socializar por miedo a que volviera a pasar. A ver, yo ya estaba más o menos encerrada en una pequeña burbujita, pero me encerré aún más después de sufrir estas experiencias de bullying. La segunda, aunque no menos importante ni menos llamativa, fue el desarrollo de un principio de depresión, o lo que yo llamaría un carácter depresivo, ya que exhibía varias conductas
conductas asociadas a la depresión, aunque no fui diagnosticada con esta enfermedad hasta que ingresé a la universidad ni medicada por eso. ¿Se acuerdan de lo que mencioné antes sobre cómo la falta de autoestima podía llevar a un agresor a ponerse en este rol, aunque eso no justificara lo que hace? Bueno, acá es donde yo les digo por qué enfaticé en esa parte. Porque el deterioro de mi autoestima fue parte de los motivos por los cuales en el año 2009 me convertí yo en agresora. Sí, yo fui tanto víctima como agresora. No soy un angelito ni un ser de pura luz. Y el que una víctima de bullying se convierta después en un agresor tampoco es algo nuevo y que no se haya estudiado antes. Estados Unidos. Pero viendo los estudios al respecto, voy a mencionar qué fue lo que pasó ese año. El año 2009 fue que mencioné la parte 2 de mi experiencia con el Asperger, que fui admitida en un grupo de clases para personas con diversidad funcional y diversas discapacidades. En este grupo agarré durante un tiempo a un niño de punto y lo agredía en base a su físico, llamándolo de manteca, gordo manteca, entre otros apodos. Apodos que me hacían reír a mí, pero no a él, claramente. Sin embargo, acá debo destacar como positivo que la maestra que tuve ese año intervino muy rápido e inmediatamente obtuve un castigo no solo de la institución sino también de mis padres, que es lo que se tiene que hacer, intervenir apenas se detecta la situación. El castigo que recibí de mis padres fue uno de los más severos y merecidos que tuve en mi vida, pero que esta situación no se extendió ni pudo hacerle más daño a ese niño, por suerte, al que se me obligó a pedirle disculpas y después a recibir terapia para entender por qué lo que hice estaba mal. Y cuando lo entendí, incluso terminamos haciéndonos amigos hasta que quedamos en grupos separados y fuimos perdiendo el contacto. Sin embargo, no voy a destacar este último punto como positivo, ya que esto solo fue posible debido a la rápida intervención de mis padres y la maestra, cosa que en la mayoría de los casos no pasa. Tampoco es común que los agresores se den cuenta de inmediato de que lo que hicieron estaba mal, cosa que yo sí fui capaz de hacer. En ningún momento planeo tirarme flores o sacar algo positivo de eso, porque independientemente de que yo hubiera sido agredida antes y víctima de múltiples tipos de discriminación, eso no justifica haberme comportado así con ese niño. Pero sí debo reconocer que gracias al haber sido reprendida de forma tan dura y obligada a reparar el daño de mis acciones, afronté mi adolescencia temprana y mis primeros años de secundaria de forma un poco más positiva, progresando muchísimo como persona durante esos años. Sin embargo, siguen existiendo puntos negativos y es que convertirme en agresora no se quedó ahí. El año 2012 fue un año muy turbulento y ese año es la clara demostración de cómo las víctimas pueden convertirse en agresoras y son ignoradas por la institución. Lo más extraño sobre todo esto es que esa situación de bullying que sufrí en el 2012 se dio en el mismo colegio que tan rápido hizo intervención cuando yo agredí a un niño, siendo que el director y el equipo de psicología del colegio eran las mismas personas que en el año 2009. Sin embargo, no voy a asumir esto como una situación discriminatoria, ya que ese año hubo muchas más cosas en juego y porque las personas que éramos admitidas en el grupo para personas con necesidades especiales y diversas discapacidades recibían muchísima más atención de parte del equipo de psicología y mucha más vigilancia por obvias razones. Confesar que en algún punto de mi historia yo también fui agresora es también parte de mi objetivo de concientizar sobre el bullying, ya que me despoja de la etiqueta única y eterna de víctima y ser de luz para ponerme la etiqueta de persona y sirve para enfatizar mi punto de por qué el bullying es un asunto serio, algo que debe condenarse y que no se debe dejar pasar bajo ningún motivo. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si hubieran dejado pasar esa situación de bullying por mi autismo? ¿Se imaginan lo que hubiera sido con ese niño? Porque yo no quiero ni imaginarlo. Mi cerebro por sí solo ya trae la imagen de ese niño a mi cabeza mientras escribo el guión de este video, y eso es también otra de las grandes repercusiones que sufrí en mi experiencia con el bullying, aunque un poco que me lo merezco. El recordarme constantemente mis errores hasta un punto patológico. Aunque recordar esta situación pueda sonar más a algo que tengo merecido por lo que hice, sí es cierto que sigue siendo patológico. Bueno, hasta este punto llegamos por el video de hoy. En la siguiente parte voy a estar tratando el tema cyberbullying, el cual en esta parte van a saber por qué dejé de lado en esta parte. No porque lo considere menos importante, sino porque es importante para entender lo que me pasó en el año 2012. También voy a estar tratando mi peor experiencia de bullying que fue en ese año y los mitos sobre el bullying. Posiblemente tenga que hacer una tercera parte para hablar de las repercusiones del bullying y de forma general, y de mi caso específico, obviamente refiriéndome a mi vida adulta, porque las repercusiones en mi vida de adolescente ya las expresé acá. En la segunda parte también voy a hablar de otras situaciones de discriminación fuera del ámbito escolar que tuve que pasar. Bueno, gente, con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.